No, ya valió todo. ¿Tenías una ex japonesa? No. No, ya. No. Ya te caché. Hola chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muy Espero. ¿Cómo? ¿Muy mal? Muy bien. No, ¿cómo crees? ¡Qué malo! Eso es malo. Muy mal. Muy, Muy bien. muy bien, sí. Esperamos que todos estén muy bien. Ya por fin estoy empezando a hacer los videoblogs que tanto ustedes estaban esperando, o no sé, al menos eso quiero pensar. Muchos de ustedes ya han de saber que ya estamos casados oficialmente. Este ya es el anillo de compromiso. Apúntenle bien. Sí. Eso. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? Me gusta. Me gusta mucho. Ujú. ¿Sí? Sí. Me gusta mucho. Ya le iré enseñando un poquito más el español. O sea, ya vamos a tener más tiempo juntos. Español más. Más, Aprender. no sé. Practición. ¿Cómo? Practición. Practicar. Más. Practicar más. Practicar más. Eso, sí, vamos a practicar más Practicar más. con el español para que por fin podamos ir a México Poco a poco. poco a poco, claro, si no, no hay prisa, todo poco a poco, mejor. Ujú. Ujú. Pero bueno, el caso es que ahorita no les voy a revelar todavía dónde estamos, porque sí, les quiero platicar todo lo que tal vez no les he platicado durante todo este tiempo. Y es un buen chisme para contarles mientras estamos esperando para hacer algo. Pero sí, primero les quiero contar este chisme que les he tenido guardado todo este tiempo. Entonces, bueno, el caso es que ya estamos casados. Pero antes de todo eso, pues obviamente nosotros estábamos planeando dónde ir de luna de miel y toda la cosa. Y eso fue como empezando este año. Ujú, a principios de este año ya queríamos ver para ir a México, ¿verdad? Este Sí. año. Sí, este Ujú. año. Y el caso es que pues estábamos viendo los costos y todo eso. Ahorita en la actualidad, ahorita todo está carísimo, muy caro. Muy caro, muy Sí. caro. El avión, Kingi Pisao. Sí, muy caro. Ajá, estaba muy caro, o sea, más caro de lo que yo normal pagaba para viajar a México redondo. Entonces dije, no, creo que este costo está muy elevado. Esperemos un poquito más, le decía Jean, vamos a esperar un poquito para ver. Yo creo que va a bajar el costo porque esto no me hace sentido, está muy caro. Hay que esperar como unos 3 meses, como hasta marzo, y ya de ahí decidimos si realmente vamos a ir a México o no. Entonces esperamos y él ya estaba desesperado porque él le gusta tener todo ya listo siempre, o sea, es así, muy así, o sea, quiere tener todo listo siempre, impecable, y es algo que no va conmigo, pero lo entiendo, ¿no? También porque pues es mejor tenerlo todo listo. Y el caso es que nunca bajó de precio, al contrario, subió más. Nunca. No, nunca. 거기보다 더 비싸졌잖아, ¿verdad? Sí. Cada vez iba subiendo más y más y yo le decía no. Y Jean era de que, a ver, Jex, yo en esta ocasión, si nos vamos a casar en el trabajo, me van a dar bastantes días, me van a dar 2 semanas para que pueda ir yo a disfrutar la luna de miel y pueda descansar rico. O sea, no va a haber ningún otro momento, oportunidad para que yo pueda hacer esto. Coreano wedding ceremonia muy cansado. Sí, Sí. sí. Y para él era la única oportunidad para ir a México. Primero por eso, porque en el trabajo era el único momento que le podían dar descanso así tan largo, 2 semanas. Y aparte, aunque si en algún momento le pudieran dar otra oportunidad para que descanse tantos días, tal vez en ese momento ya no podríamos nosotros, porque, no sé, o sea, ya siendo una pareja casada, tal vez tengamos más responsabilidades de casa, no sé, tal vez me llegue a embarazar, no lo sabemos, entonces ya va a ser más complicado. Y él me trataba de convencer de esa manera y yo le decía, te entiendo de verdad, pero es que ya hemos gastado muchísimo, o sea, mucho dinero, o sea, tanto que yo no me esperaba que íbamos a gastar tanto, de verdad. Nada, No, ¿sí? Entonces yo fui la engañaba. Muy cansado. Muy cansado, muy caro. Muy caro. Sí. Sí, entonces
Pues yo la verdad es que solo pensaba que tener reservado el lugar de la ceremonia, de la boda y todo eso, era lo único grande y lo más costoso. Y ya después de ahí, pues pensé que ya iba a ser como que extra, poquito nada más, pero no hombre. En primera, o sea, las rentas de los vestidos, los trajes, las invitaciones. Yo le decía, no, Jean, perdóname, pero... Perdón, de verdad, perdón, pero México... Creo que no. Aparte, yo trataba de decirle, darle a entender que ahorita no hay vuelos directos, entonces estamos perdiendo mucho tiempo, ese valioso tiempo en el avión. Y al final, pues dijo, creo que tienes razón, sí, hemos gastado mucho, vamos a perder mucho tiempo en el avión, aunque tenga 2 semanas, o sea que es largo de vacaciones, creo que para ir hasta allá y disfrutar muy poquito, creo que sí es muy... Está triste, entonces dijo, ok, te doy tu lugar. Y ya después de ahí empezamos a ver otras rutas, un destino un poquito más cerca a Corea, y lo que le dije fue, ¿qué te parece si vamos a un país de Asia? Porque yo nunca he ido a otro país en Asia, como algunos países que están al sur, como no sé, Vietnam, Tailandia, Asia. Pero él me decía, pues en ese tiempo creo que va a ser mucho calor. Mucho calor. Muchísimo calor, mucha humedad, creo que no lo va a aguantar. De por sí él es un hombre muy caliente, macho así, caliente. No. Entonces dijo, no lo va a soportar, no lo va a disfrutar. Entonces le dije, ok, pues vamos a pensar, ¿qué te parece Guam? Y ahí dijo, hay que ver, porque creo que no, allá no hace tanto calor. Vimos cómo es el clima en Guam por ahí después de mayo, que es ahorita, en este momento. Y salía que era de las mejores temporadas para ir a viajar a Guam. No sé si ustedes ubiquen Guam, creo que es una isla pequeñita que no muchos ubican, pero este territorio le pertenece a Estados Unidos, que está en Asia, entonces es un lugar muy interesante. Por si no lo habían conocido, ahí lo quieran conocer, búsquenlo en Google, está muy bueno. También este lugar es muy como que famoso entre las parejas para ir a luna de miel, honeymoon. Sí. Entonces dije, pues vamos aquí. Ya reservamos todo, el avión, el hotel, la comida, los tours, todo. Ya teníamos todo listo y de repente se cancela. Cancel. Why? Se canceló todo. Y eso a ver. A ver. Todavía no les he dicho 우리 어딘지 몰라. Sí. Pero ahí está una pista, Una pista. Ok. El caso es que se canceló todo como 3 días antes de nuestra boda y nosotros así todos de... No, ya valió todo. Y esto pasó, ¿por qué? Porque en Guam sucedió un caso muy, muy feo por el tifón, entonces se destruyó muchas cosas, o sea, inclusive, como es temporada aquí en Corea de bodas y todo eso, es cuando las parejas se casan más, porque es una buena temporada, bonito clima y no sé qué, aunque a nosotros nos tocó lluvia, entonces muchas parejas, como luna de miel, van para Guam porque es un lugar cerca, nos queda 4 horas de Corea. Ya muchos coreanos estaban en Guam y salían las noticias de que muchos coreanos estaban atrapados en el país sin poder salir. 한국인은 5월에 결혼을 많이 하니까. Ajá, por ahí de 1,000, 2,000 personas coreanas ahí atrapadas. Me imagino que muchos eran parejas recién casadas, entonces dijimos, wow, ok, se nos canceló todo, pero qué alivio que no nos casamos una semana antes, porque si nos hubiéramos casado una semana antes y nos hubiéramos ido ahí, pues ya hubiéramos estado ahí atrapados, sufriendo. Entonces, por una parte tuvimos mucha suerte, sí. Ya, hay que tranquilizarnos, vamos a buscar otras rutas y ver dónde podamos ir. Y creo que tiene que ser ya esto rápido porque no tenemos tiempo. Entonces, el destino, no sé si ahorita lo escuchen. Bueno, pues nosotros estamos en Japón. Esto no es promoción, no es nada pagado, perdón chiquitos, pero es que sí, quería mostrarles que estamos en Japón y ahorita estamos en el aeropuerto, chiquitos, miren. ¡Tarán! Estamos en Osaka. En Osaka, no sé si ustedes en algún momento hayan visitado Osaka o hayan buscado algo sobre Osaka.
Es muy famoso el lugar Ah, sí. por Bokbak, ¿no? Ah, sí, sí. Por la comida. Casi se destruye mi cámara en Japón. Perdón. Perdón. Estábamos checando el clima todos estos días antes de venir a Japón y salía de que iba a llover todos los días. Más que piso, Sí, sí. pero por suerte ahorita no está lloviendo, el clima está nubladito, sin sol, entonces está perfecto como nos Perfecto, gusta. bien. Y ahorita estamos esperando a que de las 4 para poder tomar el Metro Express. Express. Sí. Ajá, para poder llegar en chinga al hotel, que ya tenemos todo reservado también. Varias cositas que ya les iré mostrando en otros videos, pero el caso es que sí quería contarles este chisme. Y pues ahorita yo creo que después de unos minutos salimos de aquí para tomar el metro, como les digo, llegar al hotel, les muestro un poquito de la zona en donde vamos a andar durante el día, que no nos va a rendir tanto, pero espero poderles mostrar lo más que pueda hasta la noche y espero no ponerme peda con esto, que me compré sin saber qué era, pero lo compré porque decía 0, pero creo que sí me está haciendo un poquito de efecto. Salud. 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 El aeropuerto de Osaka, no sé, no se me hace muy grande, está pequeñito. Creo que también les puedo decir que está muy complicado todo, muy difícil. Todo en japonés está muy difícil. Pero algo bueno es que aquí vengo con Jin y Jin sabe un poquito de japonés. Nihongo. ¿Cómo? Nihongo. Nihongo. 일본어. Nihongo. Ahorita les platico más o menos por qué es que Jin sabe un poquito de japonés. Ya tenemos los 2 tickets, que es muy diferente el sistema que en Corea. Te los dan así en papeles. 구멍 뚫렸어. Sí, de que ya está usado, miren. 맞아. Y hace muchos años Corea también manejaba este sistema de los boletos así en papel. Ahorita ya todo es con tarjeta. También está escrito en coreano. Miren los elevadores así chiquititos. Claro, sí, aquí el sistema también es todo del lado izquierdo. Este es el metro que vamos a tomar. ¡Wow! Parece un submarino, ¿no? Y este es el que nos va a llevar al destino. Osaka, Namba. No sé. ¿No sabes? No sabes. Pero bueno, lo que sí sabemos es que Google sí funciona en Japón. Namba. Ujú. ¿Sí funciona? Más o menos. ¿Más o menos? En Corea también más o menos, ¿no? A Corea también, más o menos. Ajá. Como la otra vez que me estaba contando Luisito, algo bien interesante es que el Google no funciona tan bien en Corea. Y creo que aquí también, como dice Jin, tampoco aquí, ¿verdad? Japón tampoco. Y dice que es porque como que buscas un lugar y en Google te sale como, por ejemplo, de aquí cómo me puedo ir a mi casa. Y te sale como que los edificios y te sale así como que atravesando todos los edificios, ¿no? Ajá. Tienen llaves. Lo que estoy imaginando es que para las personas que quieran tener más segura las maletas, agarran esa llave, lo amarran y se llevan la llave y ya después lo abren. O no sé el sistema, la verdad. Ahorita nos quedamos pensando, pues ¿qué será? ¿Será que Japón no es como tan seguro como en Corea? Tal vez tengan otra función, no lo sé. Pero ahorita estamos también viendo cómo se dicen algunas palabras en japonés y les estaba contando también que Jin se sabe algunas y se sabe bastante. ¿Cómo? Si ni español puedes ya viviendo aquí conmigo. Natural. ¿Cómo que natural? Ah, ¿Tenías una ex japonesa? no. No, ya. No. No, ya te caché. A ver, si tienes más oportunidades de aprender español conmigo, ¿cómo es que sabes más japonés que español? 한국 사람들이면 조금씩 다 알아. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, eso sí. Muchos coreanos se les hace como muy natural aprender el idioma japonés o el chino, el mandarín. O sea, no tanto porque lo aprendan, sino hay muchas palabras que se parecen. 약간 비슷한 말들이 많이 겹치니까. 라틴 쪽도 비슷하지 않아? Como en el español, que se parece mucho, por ejemplo, al portugués, tal vez al italiano, al francés, algo así parecido. Entonces es como que lo adaptan, los coreanos lo adaptamos un poquito más fácil.
el japonés y el chino, y aunque para mí no, soy coreana, pero yo ya con el español, inglés y el coreano aquí ya no me cabe nada, ya. A ver, pero bueno, enséñales un poquito de lo que tú sabes. Por ejemplo, básico, llegas a Japón, ¿qué es lo primero que necesitas saber? Español todo. Coreano 전부. Ujú. Nihongo. Japanese Ah, zenbu. zenbu, todo. Ah, chombu. Ah, miren, se parece al coreano. Ya todo trilingüe, tú también, ¿o no? 3 idiomas. Míralo. No sé. Ay. Por ejemplo, ahorita el restaurante Gato. Vamos al restaurante y queremos pedir un sake, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le decimos? すみません。부르는 거. Ah, disculpe. Ah, no, sumimasen. すみません. Sake. ¿Así? Sake 一つ. Ah, sake hitotsu. 一つ. Hitotsu. ください. Kudasai. ください. Dame un sake. 다메는 안 된다. Ah, dame significa no. No se puede. 다메. Dame no se puede. 아니다. Prohibido. 안 된다. 다메. Prohibido, dame. No digan dame en Japón. ¡Ay, miren la vista! メイクタウンの次は泉佐野に停まります。 El anuncio de Uber Eats, algo que no tenemos en Corea. Está rico. 아